ellos siguen avanzando en su relación y se comprometen. Y ya estando comprometidos, pues deciden casarse, ¿no? Obviamente. Y en alguna conversación que yo tuve con uno de ellos, esta persona no entendía, ¿no? O sea, pero ¿por qué no están tan de acuerdo o tan felices de que nos querramos casar? O sea, ¿cuál es el problema? Y uno en amor trataba de explicarle a la luz de la palabra que pues casarse es una decisión sumamente importante, ¿no? Es una de las decisiones más importantes de tu vida, que te va a acompañar el resto de tu vida. No es algo que se pueda deshacer, no es algo en lo que alguien puede decir, uy, me equivoqué. Entonces, trataba yo de explicarle que hay que tener cierta madurez, que no necesariamente le dé el tiempo, ¿no? No es que uno llega a cierta edad y ya está listo. Y sobre todo cierta madurez espiritual, para que el matrimonio pueda disfrutarse mejor. Si alguien se casa sin tener esa cierta madurez espiritual, no necesariamente implica que le va a ir mal, pero probablemente sí que le va a costar más o que va a sufrir más al aprender esas cosas ya de casado, que a veces son más sencillas aprenderlas de soltero, ¿no? Entonces, esta persona seguía sin entender y en algún momento dijo, pero, o sea, yo no quiero que me digan cómo debo casarme, yo solo quiero que me casen. Entonces no llegaba a entender, ¿no? Y era justamente esto, era una aceptación parcial de lo que es ser un verdadero creyente. Hay cosas en las que sí, muy bonito y estoy de acuerdo, y hay otras cosas en las que no quiero que se metan. O sea, yo no quiero que opinen sobre mi relación, yo no quiero que me digan si me debo casar o no, yo solo quiero venir y que me casen. Bajo el concepto que creo, no estoy seguro, pero creo que en algunas iglesias católicas es más o menos así, ¿no? Se puede que tú nunca vayas, de un momento te apareces, llevas creo que un curso o algo así, pagas y te casan. Entonces tenía la idea de que en una iglesia evangélica podía ser similar, pero no era así. El ser creyente es un compromiso total, ¿no? De toda tu vida, sobre todo si es un verdadero creyente. No puedes separar y decir, mira, de mi vida el 75% sí, pero este 25% ese sí no. Este es mío, que nadie se meta y nadie me diga cómo hacerlo o cómo vivirlo. Esas son parte de las falsas enseñanzas y falsas doctrinas que pueden traer estos maestros a nuestra vida y que a nosotros nos van a acomodar muy bien si es que queremos vivirlas de esa manera. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, con el dinero, pues que alguien te diga, no, pero es que pues no tienes que dar o tú tienes que dar, no te sientes obligado porque eso es un robo y cosas así, de esos rumores que hay muchos en relación a la iglesia evangélica, pues uno como que dice, mira, sí, me hace sentido, estoy de acuerdo, pero no porque tenga un respaldo bíblico, sino porque coincide con tu propia manera de pensar. O por el contrario, esta doctrina tan famosa de la prosperidad. Todos somos hijos de Dios, Dios es el Dios del oro y la plata, entonces todos tenemos que ser millonarios. Y Dios te quiere, ven a la iglesia que Dios te quiere bendecir. Y toda esa bendición se enfoca a bendición material directamente. Entonces alguien que está mal, que piensa que por cumplir ciertos requisitos, como ir a la iglesia y dar un diezmo y dar ofrenda, le va a ir bien, es casi como estas noticias que encuentras en internet, que tú depositas cierta cantidad de dinero y te devuelven el doble. ¿Quién no va a querer eso, no? Qué fácil. Y piensan que Dios es así. O incluso de una manera más sutil, que es lo más peligroso, ¿no? Cuando algo es evidente, es fácil darse cuenta que está mal.
Pero cuando algo es muy sutil, es difícil darse cuenta. Como en la comida, ¿no? Cuando estás cocinando y tenías que echarle sal y le echaste azúcar. Pero nomás fue un poquito, nadie se va a dar cuenta. Entonces es algo así, cuando alguien le echa un poquito de mentira a la verdad del evangelio que tú crees, ya la contaminó. Y es probable que no nos demos cuenta. Y para eso pueden haber muchos ejemplos, hermanos. Desde pensar que no necesito venir a la iglesia porque Dios está en todos lados, de pensar que no necesito leer mi Biblia todos los días, porque aunque dicen que es como el alimento, que uno no puede vivir varios días sin comer alimento, pues un cristiano no puede vivir varios días sin leer la Biblia. Pero yo he estado varios días sin leer y no me pasa nada. Y tantas mentiras, ¿no? O la oración, ¿no? Que la oración no es importante. O pensar que no tengo que someterme a mis líderes, a mis pastores, porque lo que me piden no es bíblico, solo son formas. Pero el hecho de que yo asista a esa iglesia implica que me tengo que someter, entonces ya comienzo a acomodar ciertas cosas, ¿no? O el tema con la bebida, o el tema con la comida, el tema con la vestimenta y tantas cosas. Pero ¿qué cosa es lo que dice Juan en este versículo 4? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes habéis vencido? ¿A quién se refiere? A los falsos profetas, porque es lo que está hablando versículos antes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que los habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en vosotros? ¿A quién se refiere Juan? Cuando dice mayor es el que está en vosotros, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Pero a quién más específicamente? Al Espíritu Santo. Y es que esa es una realidad. No hay entonces ninguna excusa que un verdadero creyente sea engañado por falsos maestros o por falsos profetas. Porque para tener la certeza de la verdad solo hace falta ir a Dios en oración, ir a Dios a través de su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe. Pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Si estamos en comunión con Dios, es decir, si tenemos una relación personal con Dios y constante, el Espíritu de Dios nos va a aclarar muchas dudas. Él nos va a guiar y nos va a enseñar. Pero hay un sí, ¿no? Un sí condicional. Si estamos en comunión con Dios, si tenemos una relación personal y constante. ¿Qué es una relación personal? Pues algo directamente, ¿no? Como yo me relaciono directamente con Dios. ¿Qué cosa no sería una relación personal para un creyente? Pues que escuche de Dios a través de otras personas, ¿no? Es como cuando te hablan mucho de alguien y un día lo conoces. Y dices, ¿qué tal? Yo soy fulano. Sí, he escuchado mucho de ti. Hasta ese momento tú no lo conocías, habías escuchado de él por otra persona. Es lo mismo cuando tú solamente vienes a la iglesia y escuchas una prédica, escuchas un mensaje, entras a internet y escuchas una prédica. Tú escuchas de Dios y eso es bueno, porque anima, porque te da más ganas de leer, te ayuda a entender cosas que quizás no entiendes si otra persona ya está un poco más madura en su estudio bíblico. Eso es bueno, pero cuando solamente es eso, es como si tú conocieras a Dios de lo que alguien te cuenta. Pero si solo es eso, tú no tienes una relación personal con Dios, porque no es personal. Cuando tu único alimento es venir a la iglesia, no es una relación personal.
no te dejes engañar. No creas que eso está bien o que es suficiente. No estoy diciendo que está mal. Ahora el siguiente domingo no dejen de venir y dije, no, el hermano dijo que estaba mal, ya no voy a venir. No, 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 no. Venir a la iglesia está bien, es bueno y es saludable, porque nos ayuda a ejercitar otros aspectos de nuestra fe. Lo que está mal es que eso sea lo único que alimente mi vida. Porque si eso es lo único que alimenta mi vida, lo único a través de lo cual yo escucho de la palabra de Dios, el único lugar en el que yo oro, eso no es una relación personal. Y para que tú puedas estar preparado y no te dejes engañar, tienes que tener una relación personal. Y esa relación personal debe ser constante. Entonces, amados hermanos, podemos reconocer cualquier falsa enseñanza, porque en cada creyente mora el Espíritu de Dios. Todo auténtico cristiano que ha nacido de nuevo espiritualmente tiene el Espíritu Santo morando en su ser. ¿Qué cosa dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:9? ¿Alguien lo puede leer? Romanos 8:9. Ajá. Gracias, hermano Pedro. Exacto. ¿Qué cosa está diciendo Pablo en este versículo? Le está hablando a los romanos, no a los creyentes. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, dentro de cada creyente mora el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa si yo no tengo el Espíritu de Dios? Pues ahí dice, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no es creyente. Pablo no estaba poniendo en duda la fe y la salvación de los romanos. Él recalcaba el hecho de que el Espíritu de Dios mora en cada creyente, aunque añade, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Esa es una realidad. Y vamos a leer para darnos cuenta de que, y salir así súper convencidos de que esto es así, 1 Corintios 6:19. Igual, hermanos, ¿quién me ayuda a leer 1 Corintios 6:19? Gracias, gracias hermana. No sois vuestros, así es. Y este versículo se utiliza mucho y muchas veces para animarnos a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? A cuidar nuestra salud. Porque hay una realidad. Y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de vosotros. Nuestro cuerpo es un templo porque el Espíritu Santo está ahí dentro. Lo interesante aquí en este versículo no es eso que ya lo habíamos visto en Romanos. Lo interesante del versículo, y por eso es importante tener mucho cuidado con no sacar los versículos de contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo de Corintios? ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? Fácil, hermano. Si el libro se llama Corintios, le debió estar hablando a los corintios. Correcto, es cierto.
Pero los corintios no eran unos santos, no eran seres superiores e iluminados, no eran los superhéroes de los creyentes en esa época, y ni tampoco habían llegado a un nivel elevado de santidad. Le está escribiendo a los creyentes de Corintio, a los que versículos atrás o capítulos atrás había calificado como carnales y bebés en Cristo. Entonces, a esos mismos corintios que eran inmaduros, que eran carnales, que eran como bebés en la fe porque recién están aprendiendo lo básico, a ellos es que les dice: el Espíritu Santo mora en vosotros. Cuídense porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y el Espíritu mora en ustedes. Él está en ustedes porque Dios se los ha dado. Y sus cuerpos ya no son vuestros, son de Dios. Entonces a ellos les está diciendo que el Espíritu de Dios está en ellos. Por si alguno tenía dudas de, pero ¿y en mi caso será así? ¿No será así? Bueno, a ellos les está diciendo eso. Entonces no es un requisito llegar a cierto nivel para que esto sea una realidad. Desde el momento en el que alguien se convierte genuinamente y desde su corazón confiesa a Jesús como Señor, el Espíritu de Dios viene a morar a ti. Y eso lo tiene cada hijo de Dios. Esa es la razón por la cual no necesitamos que se nos aparezca un ángel esta noche para decirnos lo que necesitamos saber. No necesitamos una luz mágica, una voz que nos hable, una voz tangible que nos hable en la noche y algo extraordinario para poder escuchar la voz de Dios. Tampoco es una varita mágica, ¿no? Que de pronto un día me voy a levantar y voy a querer hacer todo lo bueno. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y nosotros podemos pedirle a Él que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé ese discernimiento, que nos dé ese amor, esa fuerza, esas ganas por hacer lo correcto. Él está ahí, eso es una realidad que debemos de alguna manera aprovechar, de la que debemos ser conscientes. Pero obviamente, si lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos enseñe y que nos enseñe a través de la palabra de Dios, un creyente no puede mantenerse alejado de la Biblia, ¿no? No puede ignorar lo que la Biblia enseña y esperar que el Espíritu de Dios revele los misterios de Dios y le ayude en su comprensión. Un creyente no puede esperar crecer en su fe y madurar en su fe si es que no va a la palabra de Dios buscando que Dios le hable a través de su Espíritu, ¿no? Es por esa razón que en la iglesia se hace tanto énfasis en la palabra de Dios. Por eso hay clases los martes, por eso tenemos la clase los domingos en la mañana, por eso está el culto, por eso incluso están los jueves, ¿no? Porque aunque los jueves son temas de familia, pues también están basados en la palabra de Dios, no es la experiencia de alguno de los hermanos solamente. Porque, hermano, está comprobado de muchas maneras y en muchas personas, desde los primeros apóstoles, desde los mismos discípulos de Jesús, que el Espíritu Santo abre los corazones de la gente y los protege del mundo en el que vivimos.
El otro día escuchaba un cuestionamiento de la prosperidad, ¿no? Y alguien decía que eso de la prosperidad pues hacía sentido, ¿no? Porque si Dios es todopoderoso, a sus hijos les debería ir bien, ¿no? ¿Por qué les va a ir mal o por qué van a ser pobres? Si Dios es todopoderoso, ¿qué padre quiere lo malo para sus hijos? Pero eso es un pensamiento muy superficial, pensando que lo bueno siempre es material. Y la persona que refutaba decía, bueno, pues no es tan complicado darse cuenta, solo es ponerse a pensar un poco. Tomemos el ejemplo de los discípulos de Jesús. ¿Cómo les fue a ellos? ¿Cuánta riqueza pudieron acumular ellos? ¿Y cuánto éxito pudieron tener en sus vidas? ¿Fueron personas populares en su época? ¿Fueron personas ricas en su época? ¿Fueron personas a las que se les construyó un monumento en su honor? Pues todos fueron perseguidos, ¿no? Muchos de ellos dejaron sus propiedades y no tuvieron cosas materiales más que con lo que viajaban. Vivieron ocultándose, algunos fueron encarcelados, algunos fueron martirizados y todos murieron por la causa de Cristo. Obviamente ninguno se arrepintió, ¿no? Todos llevaron vidas plenas, porque el éxito en ellos no era lo material. El éxito y la satisfacción era obedecer a Dios, aunque eso implique no tener cosas materiales. Pero esa comprensión, ese nivel de comprensión, solo fue gracias a las enseñanzas de Jesús, al Evangelio, que para ellos no fue un libro, fue una vivencia al lado de Cristo. Y solo a través de eso pudieron alcanzar esa comprensión. Pero es la misma comprensión que está hoy a nuestro alcance a través de la Biblia. Ese anhelo de Dios, ese querer conocer más a Cristo, ese no sufrir ante circunstancias duras y humanamente tristes, porque son tristes, es una realidad, algunas cosas que nos pasan, pero esa comprensión de no me preocupo porque tengo una esperanza que es mucho mayor. No me angustio porque aunque ahorita no tenga lo que quisiera, tengo plena certeza de que mi alma está guardada con Dios. Y eso es mejor que cualquier cosa. Esa comprensión solo la da la palabra de Dios. Y solo la da a través de su Espíritu Santo, que como vimos, mora dentro de cada creyente. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y hace un minuto decía, ¿no? Los discípulos de Jesús no fueron populares, de hecho fueron perseguidos. Y es cierto, ¿no? O sea, los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los oye. Hay muchas sectas y muchas creencias, modas, ideologías, maneras de pensar que están muy de moda. Y gente famosa está de acuerdo y lo sigue y lo promueve. Pues es que son del mundo y el mundo los oye, es lo normal. Pero nosotros, dice el versículo 6, somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Por eso cuando tú sales y predicas el Evangelio o compartes con alguien, no todos te oyen. Porque no todos son de Dios, pero el que es de Dios te va a oír. Entonces tu trabajo como
discípulo de Cristo en el sentido de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos que hagan más discípulos, no es convencer a la persona, no es obligarla. Tú predica, comparte el Evangelio. El que es de Dios te va a oír. Y si no me oye, no es de Dios. ¿Cuál es la certeza? ¿Qué tanto debería predicarle o qué tampoco? ¿Una vez es suficiente? ¿Deben ser 3 veces porque la tercera es la vencida? No lo sé, hermanos. Es parte del discernimiento y la guía del Espíritu de Dios en la vida de cada uno con cada persona. Por eso es importante estar en comunión. No es una fórmula que yo pueda aplicar a todos. Es la guía de Dios en cada situación en la que yo me encuentre. Por eso es importante que sea constante. Porque lo que me pasa una vez no significa que lo voy a aplicar siempre y siempre va a salir igual. La vida no es tan sencilla y creo que todos somos conscientes de que la vida no es fácil. En nuestra vida, la enseñanza de la Biblia debe ser utilizada como un detector de metales. ¿Alguna vez han visto un detector de metales por la televisión, en algún video? Muchas veces he visto un video de gente en la playa, ¿no? Que tiene un palo con un plato y comienza a pasarlo por la arena y de pronto suena pi, 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 y encuentran algo de metal. En cuanto a estas falsas doctrinas y falsas enseñanzas, ese detector de metales en nuestra vida debe ser la Biblia, la palabra de Dios. Pasar la Biblia por cada cosa que escucho, a ver si suena o no suena, a ver si es verdad o es mentira. Así es como la Biblia puede actuar y esa es la confianza que podemos tener en este sagrado libro. Que aquellos que buscan y desean hallar a Dios van a encontrarlo. Pero ¿saben otra cosa, hermanos? Aquellos que no quieren escuchar a Dios, aquellos que huyen antes de ser confrontados con la verdad de Dios, lo único que tienen que hacer es alejar la palabra de Dios de sus vidas. Y listo. ¿No quieres escuchar a Dios? Aleja la Biblia de ti. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Pero puedo seguir viniendo a la iglesia? Sí. ¿Y puedo seguir yendo a los cultos? Sí. Pero si tú alejas la palabra de Dios de tu vida, perdiste quizás lo más importante. Entonces, en ambos sentidos, ¿no? Si tú quieres buscar a Dios, ve a la palabra. Y si no quieres, aléjala de tu vida. Toda enseñanza, toda situación, toda circunstancia en la vida de un creyente tiene que ser respaldada por lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo de Dios mora en todos nosotros, pero nos habla y nos da entendimiento a través de la Biblia. No es una vocecita mágica que escuchamos en nuestra cabeza, que nunca leí mi Biblia, pero ya tengo todo ahí. Nos habla a través de su palabra. Y hoy en día su palabra lamentablemente no es tangible, pero es visible, es leíble. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, meditemos en ello, hermanos. Yo primero en mi propia vida, pero también los animo a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y oramos para terminar la clase el día de hoy. Dios Padre amado,
venimos delante de ti, Señor, para rogarte que nos ayudes, Dios. Nos ayudes a comprender con una profundidad mayor, Señor, lo importante y lo relevante que es tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que si lo estamos haciendo, Dios, te damos gracias, Señor, porque el querer y el hacer los pones tú, Dios, por tu buena voluntad. Y que nos ayudes a seguir así, Señor, a permanecer en ella, Dios. Y que si no lo estamos haciendo, Dios, nos ayudes aún más, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestra flojera, de nuestra duda, de nuestra ansiedad por poner preocupación primero en otras cosas. Y ayúdanos, Señor, a entender, Dios, que esa es la base de la vida cristiana, Señor. Que si esa no es la base de mi vida, quizás no esté viviendo una vida cristiana. Pero que sea una alerta, Dios, porque eso me hace vulnerable a una falsa enseñanza, a una falsa doctrina, a creer que soy algo que no soy. Y que cuando esté frente a ti, Señor, me digas, no te conozco. Ayúdanos, Señor, a entender que hoy estamos a tiempo, Dios. Ayúdanos a cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. A dejar lo que tengamos que dejar, Dios. A comenzar a hacer aquello que tenemos que comenzar a hacer. Y darnos esa convicción de que el Espíritu mora en nosotros y es quien nos va a ayudar, es quien nos va a dar entendimiento. Que no importa, Dios, cuán bueno o malo fui, Dios, en literatura, en el colegio, Señor. Eso no es de ninguna manera, Dios, un límite o una dificultad, Dios. Tus discípulos fueron pescadores. Fue gente de todo tipo, Señor. Fue gente humilde, Dios, y también fue gente con estudios, Dios. Y eso no hizo la diferencia, Dios. La diferencia fue cuánta realidad de ti hubo en ellos. Y es lo mismo que necesitamos nosotros, Dios. Que si he leído tu palabra, Dios, si no la entiendo, no me desanime, Señor, sino que me anime y me motive a pedirle a tu Espíritu, Dios, que me enseñe, que me guíe, que me dé discernimiento, Dios, que me dé entendimiento, Dios. Porque tu palabra no es un libro cualquiera, Señor. Es un libro sagrado, Dios. Es tu palabra, es palabra viva, Dios. Capaz de transformar al más sencillo, Dios, y hacerlo sabio. Y es la sabiduría que necesitamos para vivir correctamente en este mundo, Dios. Para poder reflejarte correctamente a este mundo, Dios, que tanto necesita de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer esa influencia positiva para nuestras familias, Dios, para nuestro entorno, Señor, para este mundo, Dios. Ayúdanos a permanecer y prevalecer constantes, Dios, en ti hasta tu venida, Señor. Guárdanos, Dios, del maligno y de este mundo que influencia de tantas maneras en tantos de nosotros, Dios. Llévanos con bien, Señor, y permítenos disfrutar cada cosa que tú nos permites tener aquí en la iglesia, Señor. La facilidad, Dios, que nos das de acceder a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir meditando, Dios, no solo hoy, sino en la semana, Señor, acerca de lo importante que es, que debe ser tu palabra en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Padre Dios, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.